Buenas tardes, mi nombre es Virginia García y en conjunto con mis compañeros Carlos García, Aaron Romero, Daniela Figuera, Néstor Matos y mi persona, le vamos a hablar sobre nuestro proyecto de microprocesadores 2. Para poder comenzar a hablar sobre nuestro proyecto, debemos de hablar principalmente sobre la necesidad de este. Mientras los esfuerzos globales de vacunación continúan evolucionando cada día, aún persiste la desigualdad significativa en logística de distribución, confianza comunitaria y estrategias de refuerzo. Un ejemplo de este es la pandemia del COVID-19, el cual reveló diferencias profundamente arraigadas al acceso de atención médica, que continúan afectando hoy en día. Un estudio realizado cuantitativo en el 2025 en la Universidad Estatal de Washington analizó las barreras para la vacunación contra el COVID-19 en comunidades rurales y descubrió que las áreas rurales tenían tan solo una tasa del 40% más baja en comparación a las áreas urbanas. Gracias al apoyo de la OPS y Canadá, el Ministerio de Salud de El Salvador vacunó contra el COVID-19 en una zona rural aislada de Dislique, donde la gente no podía ir a centros de salud porque el puente sobre el río estaba dañado. El resultado de este plan por casa nos da que antes solo el 40% de los habitantes tenían acceso a la primera dosis y después lograron vacunar al 73% en las primeras dosis y el 67% en las segundas dosis. Estos datos revelan la necesidad de acercamiento del personal sanitario a las zonas rurales, ya que en estos espacios hay menor cantidad de acceso a los diferentes sectores en los cuales la vacuna. Ahora bien, hablemos de qué se transporta y por qué es crítico. Los productos biológicos termoliables, como lo son las vacunas, así como otros medicamentos, tales como la insulina, hemoderivados, reactivos de diagnóstico y algunos antibióticos, requieren conservación estricta entre 2 y 3 grados centígrados para mantener su potencia, su seguridad y su efectividad. La ruptura de esta cadena de frío, incluso por periodos cortos o fluctuaciones mínimas, puede provocar lo del principio activo, la pérdida total del lote y, lo que es más grave, la administración de un producto ineficaz y peligroso para el paciente. Por ejemplo, la insulina, otro medicamento que es termolábil, es también bastante susceptible a los cambios de temperatura. Evita las temperaturas extremas. La insulina se congelaría si la temperatura es más baja y podría estropearse si está en contacto con los rayos solares durante mucho tiempo. Por lo que no funcionaría de la misma forma en el organismo. Esto según la Asociación de Diabetes de Madrid del 2021. En Venezuela y muchos países en desarrollo, el transporte de estos insumos desde centros de almacenamiento hasta los hospitales, clínicas pequeñas o puestos de vacunación se realiza frecuentemente en camas pasivas con hielo seco o geles refrigerantes. Si bien estos contenedores ofrecen un aislamiento básico, presentan 3 problemas críticos. En primer lugar, la falta de monitoreo continuo. El personal no conoce la temperatura interna en tiempo real. Si el material refrigerante se llega a agotar antes de lo previsto y si la cava queda expuesta al sol, el primer aviso suele ser la llegada a destino con producto ya deteriorado. Por otra parte, tenemos lo que es la distribución no uniforme del frío. El aire frío tiende a estratificarse. Sin circulación interna, se forman zonas más cálidas cerca de las paredes o cerca de las tapas, comprometiendo parte de la carga. Aunque el sensor de un termómetro puntual indique temperatura adecuada, puede llegar a tener temperatura adecuada en un lado del contenedor y en otro no. Y por último tenemos aperturas no controladas. Durante el trayecto, la tapa puede abrirse por curiosidad, error o necesidad de logística, provocando un ingreso brusco de aire caliente que eleva la temperatura interna tan solo en segundos. Pasemos entonces a la solución propuesta. Hemos diseñado un sistema electrónico asequible y portable que no reemplaza el hielo seco ni los hielos refrigerantes, sino que este los potencia. Se adapta a contenedores pasivos existentes y añade 4 capacidades críticas. Primeramente, el monitoreo en tiempo real con sensor digital y LCD. Tenemos también el enfriamiento por convección activa mediante ventilador de velocidad variable, la detección de la apertura de tapa con alarma inmediata y finalmente la alimentación autónoma por medio de batería recargable. Cuando hablamos de los objetivos de este proyecto tenemos primeramente el objetivo general, el cual es implementar este sistema para el transporte de productos biológicos termolábiles, y luego tenemos los objetivos funcionales, que son 4. Primero, la lectura de temperatura con sensor y protocolo OneWire mostrado en la pantalla LCD. Segundo, tenemos el control PWM del ventilador con histéresis activándose por encima del 5 grados Celsius y apagándose por debajo de 3 grados para evitar el grado de congelación. El tercer objetivo que tenemos es la detección de apertura de tapa mediante un red switch magnético, y como cuarto tenemos a la alimentación autónoma por medio de una batería de 11.1 voltios. Finalmente pasamos al diagrama de funcionamiento, que este sigue una arquitectura clara que consta de 4 etapas. En los sensores se mide la temperatura y el red switch detecta si la tapa está abierta. Esa información pasa a la parte de evaluación, donde el microcontrolador PIC18F4550 decide si los datos y procesa los datos y decide si se activa el ventilador, enciende las alarmas o se mantiene en estado normal. Luego pasamos a la parte de la actuación, que esta es la parte en donde el sistema responde. Regula la velocidad del ventilador mediante PWM ya antes mencionado, enciende los LEDs y activa el buzzer en caso de que hay riesgo.
Y por último pasamos a la parte del monitor, que es donde la pantalla LCD muestra la temperatura y el estado del sistema para que el operador sepa en todo momento qué es lo que está pasando. Continuando con la explicación de nuestro dispositivo, vamos a hablar acerca de una parte muy importante, que es el circuito del código, ese cerebro que hace que todos los componentes de nuestro equipo funcionen al mismo tiempo. Para entenderlo de una mejor manera, vamos a dividirlo en distintos bloques, distintas partes. La parte número 1 es las librerías, que son aquellos que nos va a permitir facilitar tanto la conexión de los componentes como la lectura de datos del dispositivo, haciendo más corto el código y que haya menos tropiezos, menos probabilidad de fallos en el mismo. Después tendríamos la parte número 2, que es el mapeo del hardware, es decir, definir todas las rutas de comunicación de nuestro microcontrolador con los componentes. Es decir, si son entradas, salidas, dónde va a ir conectado cada uno y otros aspectos de esta manera, estableciendo comunicación I2C, pantalla LCD, actuadores, sensores, etc. Después vendríamos con la parte número 3, que es la declaración de las variables y el tamaño de las mismas. Aquí vamos a determinar las variables como temperatura, tiempo y los estados de las alarmas. Para esto vamos a utilizar algunos tipos de datos y algunas declaraciones, como lo son long, char y float, dependiendo del tipo de variable que se desea analizar, en el cual, si necesitamos para números decimales, podríamos utilizar float o long. Y en caso que se desee analizar otras variables, como por ejemplo los estados de 1 y 0, encendido y apagado, abierto, cerrado, cosas así, podríamos utilizar la variable char, como muestra en la diapositiva. Después tendríamos con la parte número 4, que es la configuración inicial de nuestro código. Aquí es donde vamos a determinar algunas cosas, como que se va a utilizar el control PWM propio del PIC para poder regular la velocidad del fan cooler. Y también encendemos el timer, el control de tiempo, que va a estar corriendo constantemente para así poder evaluar en tiempo real cada una de las variables de medidas por nuestro dispositivo sin que éstas se vean interrumpidas. Posteriormente tendríamos la parte número 5, que es la lectura de nuestro sensor de temperatura. Esta lectura nos va a mostrar tres opciones, que sí sería dentro del rango, fuera del rango o en el límite. Esto nos va a permitir evaluar qué alarmas debemos encender en cada caso. Después vendría el control proporcional para el PWM, que sería la parte 6. Aquí es donde, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la medición realizada, va a regular la velocidad de nuestro fan cooler. Y por último tendríamos la parte número 7, que sería la interfaz y alarmas. Aquí es donde vamos a mostrar en la pantalla LCD todos nuestros datos, y en caso de que haya algunos datos que no sean los deseados, va a encender las alarmas que deba encender, como puerta abierta, como temperatura fuera del rango, en el límite, etc. Gracias. Continuando con lo de mi compañero, podemos hablar primeramente de la alimentación, donde utilizamos unos reguladores tanto de 12 voltios como de 5 voltios para alimentar tanto el PIC como el fan cooler. En este caso, la alimentación del PIC se divide directamente del proto, en este caso debería encontrarse, y alimentando también los componentes como el buzzer y el mismo sensor. También está aquí el fan cooler, donde se alimenta por separado con un circuito de potencia, con un diodo común y un transistor, o sea, para proteger el descargue y que no vaya a dañar ninguno de los componentes mencionados anteriormente. También podemos hablar del comportamiento que tiene el mismo fan cooler relacionado con el puerto PMW del PIC. Este hace que cuando el ventilador llegue tanto al límite superior como al límite inferior, este se empieza a regular su potencia. Es decir, si llega a un límite superior, este aumenta su potencia para volver a bajar la temperatura y que se mantenga estable. Y el caso contrario, si está en el límite inferior, este reduce su potencia para que vuelva a subir y se mantenga en un umbral aceptable. En este caso también podemos observar aquí la red switch. Este es un sensor magnético que vamos a utilizar cerrando la tapa con un imán para que a la hora de abrirlo se detecte si suena una alarma en la edición aquí en el LCD que está la tapa abierta, que puede ser como en el caso de algún accidente o algo por el estilo. Lo que nos pasó en esta ocasión fue que compramos una red switch normalmente cerrada, por lo cual a la hora de utilizar el imán no funciona porque tendría que ser un campo opuesto para que en vez de cerrarlo lo abra, pero normalmente se utiliza uno normalmente abierto. Siguiendo con la explicación, brevemente ya lo había probado, profe, sobre el funcionamiento del circuito para recordarlo. En este caso utilizamos un sensor para medir la temperatura, el TS1820, el cual cuenta con una conversión totalmente digital, donde colocamos un límite superior, un límite inferior y una temperatura la cual es la adecuada, ¿verdad? Utilizamos como alarma un buzzer para tener una alarma sonora y un LED verde y un LED rojo. El verde va a encender cuando la temperatura sea la adecuada y el rojo cuando esté por encima del límite superior y por debajo del límite inferior. Entre otras cosas, obviamente no hay que aplicarlo tanto, utilizamos una pantalla LCD con configuración con un módulo I2C para simplificar sobre todo la cantidad de puertos que se iban a utilizar en el PIC. Y otra de las cosas que utilizamos y tuvimos en cuenta en el diseño fue el uso del puerto B mayormente, ya que es un puerto que es totalmente tiene conversión analógica digital y eso facilitaría la comunicación entre el PIC y los sensores.